es que cada vez que oigo a la doctora Schneider hablando del proceso de exosomas, inflamación y modulación de los TH1, TH2 o los M1, M2, pues entendemos un poco que el piezo 1, que era lo que estamos hablando de la mecanotransducción, tiene un efecto directo sobre la estimulación de los exosomas y la modulación del proceso inflamatorio. Ok, vamos a hablar rápidamente de esto porque ya me tienen como 5 minutos nada más. Entonces hablamos de nuevo de la medicina regenerativa, de lo que ya hemos hablado, pero esto es importante. La medicina regenerativa no va sola. Hace mucho tiempo, como lo decía el doctor Peretti, solo se hablaba de 3 zonas y colocación dentro de lo que tenemos. Hoy sabemos que tenemos que tener una rehabilitación integral, tenemos que tener un grupo de especialidades médicas, un proceso en el laboratorio de biología molecular, un proceso de bioingeniería, para que tengamos todas estas especialidades. Durante 20 años lo que he entendido es que cada especialidad tiene un concepto, tiene el proceso para poder mejorar el concepto de medicina regenerativa. No es un especialista que simplemente maneja todo, sino un especialista que le da las herramientas directamente a quien está encargado para poder manejar. Estas son algunas de las especialidades que ha manejado la medicina regenerativa, tal vez no las alcanzan a ver, no las voy a hablar, pero hoy tenemos procesos de medicina regenerativa que están más amplios. Estamos hablando de nanofarmacología, de nanotecnología, medicamentos activados molecularmente, terapia microbiológica, terapia nutricional en la que tenemos nutracéuticos, terapia ortomolecular, aminoácidos esenciales y no esenciales, terapias de estimulación como ondas de choque, focalizadas, radiales, desfocalizadas o diamagnéticas, que suma el proceso de todas las 3 anteriores, láser de alta intensidad, diamagnetoterapia, estimulación contrapulsación externa, estimulación transcraneal y terapias celulares, que hoy tenemos una gran variedad. Hemos trabajado con absolutamente todas, factores de crecimiento autólogos y heterólogos, hemos trabajado con exosomas, células mesenquimales autólogas de médula ósea, de tejido de cordón umbilical, de grasa normalmente y de células heterólogas que hemos trabajado con de gelatina de Wharton y con tejido de DNA recombinante con células antomáticas específicas, células hematopoyéticas concentrados de médula ósea y evidentemente algo que está entrando muy importante en la medicina personalizada y son los exámenes. Exámenes genéticos específicos, exámenes teloméricos específicos, exámenes de alergias de alimentos, de neuropéptidos, encontrando GABA, DOPA, serotonina, noradrenalina, adrenalina para entender realmente los cambios internos que tiene el paciente. Estudios imagenológicos con resonancias funcionales específicas, con espectroscopía, tractografía y lógicamente todo lo que estamos haciendo con ecografía. Cuando tenemos un concepto y un mundo de medicina regenerativa realmente en esto, vemos resultados positivos en lo que estamos haciendo. La nanofarmacología dando la inducción de qué es lo que queremos, qué factor de crecimiento queremos estimular. No estamos estimulando una bomba de información, sino una información específica. Las terapias celulares para estimular lo que necesitemos. No todo el mundo requiere terapias celulares y, lógicamente, la diamagnetoterapia como preparación de la terapia celular y el proceso de estimulación de esta. Terapia regenerativa, láseres y estimulación transcraneal. Esto ya lo habíamos visto. Y lógicamente tenemos que estimular estas células madre que no todo el tiempo van a regenerar el espacio específico y por eso es importante modularlo y ponerlo específico. Esto es la historia un poco de las células madre hasta el 2014. Hoy tenemos muchos más avances. Sabemos que hace un mes fue aprobado la primera terapia de Wharton Jelly en la FDA, por lo cual tenemos una aceptación y exosomas también en tratamiento por la FDA hace un mes también. Esto ha ayudado a que tengamos unas opciones terapéuticas mayores. Hay gente que solo ha trabajado con médula ósea, otros que han trabajado con Wharton Jelly, Asia trabaja más con Wharton Jelly, Europa y Estados Unidos trabajan más con médula ósea. Hemos tenido la experiencia de trabajar con ambas, con unos buenos resultados. Pero definitivamente esto que hablaba la teoría moderna de la célula, donde identificaba que había algo más además de la célula, pues identificaba que era una matriz extracelular que tenía que tener una comunicación y que esto hacía que la que hoy conocemos como microtúbulos neuronales estuvieran en casi todas las matrices extracelulares. Para poder dar en este concepto de matriz amplia, como es el tendón, como ya lo decíamos, el tendón es totalmente diferente, es una matriz diferente que no tiene receptores a nivel neuronal, sino simplemente en recepción de unos aminoglicanos, qué pena, que empiezan a estimular la matriz. Esto es lo que hemos visto
Cuando utilizamos ondas de choque tradicionales, angiogénesis positiva con factores de crecimiento, osteogénesis con osteocalcina, BMP2, activación de algunos procesos genéticos, proliferativa con los factores de crecimiento epidérmicos y el factor de transformante beta, metaloproteinasas para poder recambiar esa matriz y un proceso inflamatorio dado por la interleuquina 1, la interleuquina 6. Esto es lo que hemos conocido hasta ahora en las ondas tradicionales y aquí tenemos un concepto diferente a trabajar el proceso diamagnético con una capacidad de estimulación de estas células. Lógicamente, esto hace que haya una quimiotaxis, un apoyo dentro del complejo mayor de histocompatibilidad, que es la lucha que tenemos de colocar al mismo paciente la célula autóloga, pero que definitivamente una célula en médula ósea de una persona mayor de 60 años es una célula senescente con capacidades mucho menores de regeneración, con muchos procesos inflamatorios y unos exosomas internos que normalmente no nos ayudan con el paciente. Entonces allí es cuando entramos con otras células que pueden ser de Wharton jelly, de gelatina de Wharton, para llegar a hacer cualquiera de estos procesos de diferenciación celular que es importante. Qué pena. Otro botón. Aquí lo que estamos viendo en los cultivos que tenemos básicamente cuando se les coloca factores de crecimiento, cómo empiezan a unirse estas células y a sacar estas ramificaciones para empezar a dar una adaptación en esa matriz y que tenemos igual que cuando hacemos la terapia diamagnética, por lo cual es una preparación específica para tener un resultado mucho mejor de lo que hemos encontrado en estos pacientes. Estos son con factores de crecimiento epidérmico, hacemos una misma estimulación. Lo que hemos visto es que el factor de crecimiento epidérmico, por ser un tejido de reemplazo rápido, tiene una mayor aceptación, una mayor respuesta. Sin embargo, en la glía no funciona absolutamente para nada y tenemos unas respuestas con factores de crecimiento totalmente diferentes. Lógicamente, este progenitor mesenquimal lo damos como estimulación previa para que llegue una migración, una quimiotaxis a la zona inflamatoria que estamos teniendo que tener para regeneración y la célula madre puede ayudarle a adaptar o el exosoma a mejorar el resultado de lo que estamos trabajando con estos pacientes. Entonces, tenemos esta base importante, una preparación, una preestimulación con una condición de la nanofarmacología para que haya una modulación de la respuesta de los receptores de la membrana celular, una adaptación que lo hacemos con la tecnología o con biotecnología, sea con tecnología diamagnética o con ondas de choque, una modulación directa con las células madre y una corregeneración que se da por los mismos 18 meses que acabamos de hablar, donde los más importantes para estimular la guía de la célula nueva que estamos colocando es los 3 primeros meses. Es importante allí tener la neurorehabilitación o rehabilitación que estemos necesitando más la terapia, porque colocar una célula madre en una infiltración, para que tengan en cuenta, lo primero que va a hacer es curar la infiltración, no curar el daño del cartílago. Por eso es tan diferente trabajar con exosomas directamente con la implantación de la CTU Omega 20. Lógicamente, esto ayuda en que el proceso de entender el diamagnetismo desde el concepto celular hasta el concepto universal, pudiendo tener el diamagnetismo con un concepto de ley universal para poder mejorar la membrana celular que ya está en un desbalance, está en un proceso de hipermetabolismo y tenemos que controlar este circuito eléctrico para que los receptores vuelvan a tener una amplitud. No voy a hablar mucho de esto, más tarde lo hablará el doctor Pietro para poder tener un resultado. Pero miren que la biotecnología no viene solo en el proceso del concepto que estamos viendo, sino en los conceptos que estamos utilizando en diferentes áreas como en el transporte. Es importante y recordar esto, que seguramente el doctor Pietro lo dirá, y es que no se necesita un electrón no apareado, por lo cual no se necesita un tiempo excesivo y no se necesita un tejido que esté acidótico. Puede estar alcalino y puede no tener radicales libres, pero sí va a tener una respuesta dentro de lo que estamos buscando. Es la misma función, trabajamos sobre agua, tejidos biológicos, calcio y células grasas para poder hacer la expresión. Esta es la disociación que vemos en la anisotropía que habíamos hablado de la membrana celular, que ya la membramos en la anterior conferencia, y aquí lo que vemos es la señal mensajera para entrar directamente sobre la presión osmótica del tejido que estemos buscando para tratar sobre todo esto. Estas son características diamagnéticas de los tejidos, lo que ya habíamos visto, el proceso de líquidos, pero importantísimo en esta condición de medicina regenerativa, la posibilidad de la implantación de moléculas, en este caso de exosomas, para poder trabajar sobre lo que estamos haciendo. Entonces, es importante tener esta estimulación.
lo que vemos el crecimiento con la diamagnetoterapia en células cuando las tenemos en el cultivo. Esto ya lo habíamos visto de la comunicación de la quimiotaxis a nivel de las 40.000 billones de células que tenemos. Esta magnetotaxis viene con un concepto específico y aquí es interesante donde entendemos que la quimiotaxis sí es potenciada por el electromagnetismo para que pueda ayudar a llegar tejidos como las células, digamos en Asia, las células se utilizan solo por vía endovenosa y lo que se hace es estimular de alguna forma la zona principal que queremos trabajar. En otros países se trabaja directamente, nosotros trabajamos en ambas situaciones, por vía endovenosa y directamente sobre el órgano que estamos queriendo regenerar. Esto hace que tengamos un paradigma de múltiples terapéuticas que podemos trabajar con nuestros medicamentos, con nuestros equipos y lógicamente la implantación, que ya lo explicó el doctor, cuando colocamos exosomas tiene un muy buen resultado y hemos obtenido algunas muy buenas respuestas. Manejando el proceso inflamatorio, no voy a retomar este punto, la unión intercelular de interleuquina 10 y TGF-beta ayudando a las time junction en diferentes tejidos, incluyendo la barrera hematoencefálica. Cuando unimos todo esto, encontramos un control dentro de la autoinmunidad, un control de la remodelación a nivel celular. Este es uno de los estudios que tenemos más interesantes, que lo hicieron en Catanzaro, muy interesante en el proceso en el zebrafish lesionando su aleta, mirar cómo la respuesta de regeneración es más rápida, llega a la misma zona, pero mucho más rápido de lo que teníamos, no son animales que tengan una lesión, y lo encontramos también en las úlceras, en las lesiones vasculares que son observables más que en otros tejidos. Lógicamente la implantación de moléculas, como un estudio interesante que se ha hecho en la Universidad de Catanzaro y donde vemos que no cambia la molécula, que se implanta y funciona mejor que el uso sistémico, que no tiene efectos secundarios y que potencia la actividad del medicamento o del fármaco en la zona que queremos trabajar. Lógicamente el futuro es llegar a trabajar directamente en el laboratorio para diferenciar esto y poder hacer una diferenciación al tejido que necesitemos con diamagnetoterapia sobre los cultivos. Esto, vuelvo y digo, queda para ustedes, siempre en cultivos 3D y poder trabajar sobre esto. ¿Qué les quiero mostrar? Cuando se trabaja en conjunto, estos son solo estudios, ustedes van a quedar con todos estos estudios, pero lo que les quiero mostrar es que estamos trabajando en degenerativas, enfermedades osteomusculares, fibromialgia, deterioro de la funcionalidad de corazón, riñón, pulmón, órganos sexuales, Parkinson, Alzheimer, lesiones de columna, hernias discales, lesiones traumáticas de la columna o de la médula espinal, radiculopatías, tenopatías articulares, tenemos dolor complejo, pélvico, enfermedades neuropáticas, fibromialgia, manejo del dolor crónico, degeneración osteomuscular, tendinopatías, artrosis, trastornos osteomedulares, fracturas, todo es lo que hacemos en un paciente. Todo este es el proceso que nosotros tenemos, no es solo la colocación de una célula, sino la aplicación dirigida, específica y personalizada del tratamiento que estamos y lógicamente dermatológicas y estéticas. Esto es algo que hicimos con exosomas, colocando en pacientes directamente con implante diamagnético para tener un resultado. No voy a quedarme en estos casos, porque digamos que este es un punto estético donde vemos mejoría en las lesiones y en las manchas de la piel, dentro de los procesos de lesiones y las arrugas que se presentan periorbiculares, lesiones y cicatrices de acné antiguas que mejoran con la respuesta. Estos son solo 2 sesiones de exosomas con diamagnetoterapia. Casos con exosomas y diamagnetoterapia, una paciente de 88 años en su momento, con una falla cardíaca y con una arritmia severa, es mi suegra, entonces es importante esta paciente, y en ese momento cuando comenzamos tenía 12.055 arritmias en 24 horas. 6 meses después de aplicación de células madre y diamagnetoterapia, tenía 1.721, manejamos más del 12.000% del proceso de arritmia, es importantísimo. Este es un chiquitín con un síndrome de West, que no tenía movimiento, no levantaba su cabeza, era totalmente hipotónico, convulsionaba 12 o 18 veces al día, y ya me pasó de nuevo. Ya están las primeras imágenes después de las células, empezamos con terapia diamagnética, esto fueron 2 años después, el niño ya empieza a caminar, interesante. Y este es el niño en el colegio. ¿Te gustó la maleta, hijo? Interesante. Ay, está bonita. Respuestas. Este es un chiquitín que tuvo un stroke,
una lesión que lo dejó ciego y sin movilización. Este es el mismo niño tocando, sus papás son músicos, entonces empezó a tocar música para poder mejorar y ahora... Este es un paciente, director comercial de Coca-Cola en Estados Unidos, una ataxia espinocerebelosa. No voy a dejar todo el video, realmente, 47 años, no podía moverse, nos tocó alzarlo en la camilla la primera vez que fue y después no podía nadar, paciente que tiene control y que tenemos muchas expectativas en la respuesta de lo que tenemos aquí. Muchas gracias.